Hola, buenas tardes y bienvenidos a este cuarto webinar de Fundación Sabia. Mi nombre es Axel Leclerc, soy el coordinador del Departamento de Comunicaciones de la Fundación y en esta oportunidad seré el facilitador de la actividad. Antes de comenzar, les explicaré un poquito la dinámica de cómo va a ser esta actividad para luego dar paso a las exposiciones. Primero, al centro de la pantalla donde se encuentra la presentación que estamos proyectando, encontrarán diversos comandos como silenciar o habilitar su micrófono, prender o apagar la cámara, el chat, los participantes, entre otros. Tal como se indica en el video que estábamos proyectando en un inicio, les pedimos mantener deshabilitado tanto su micrófono como su cámara para una mejor exposición. Por otra parte, mediante el comando del chat pueden ingresar e ir interactuando desde ya. Mientras tanto, les pedimos presentarse con su nombre y su organización en caso de que vengan de alguna. Tenemos un equipo técnico que está viendo estas interacciones, estos comentarios, para dar espacio al final a una dinámica de preguntas, de respuestas y de interacción. La actividad también está siendo grabada y luego va a ser compartida en nuestro canal de YouTube para que puedan revivirla. Por último, en caso de que salgan accidentalmente de la actividad, pueden volver a ingresar mediante el mismo link que les enviamos a su mail. Dicho esto, les explico un poquito la dinámica que se va a dar en esta actividad. Bajo el título de Niñez y VIH, visibilización desde las experiencias, en este webinar estaremos conversando con tres invitadas, Ana María Peña, Marcela Mesina y Belén, quienes nos hablarán desde sus vivencias, experiencias y trayectorias en el tema. Además, tendremos a María Elena Humada desde Fundación Sabia, quien instalará una perspectiva de derechos humanos sobre las distintas aristas de este tema. Al final de las exposiciones, como les dije, daremos un tiempo para que se puedan hacer preguntas y participar con nuestras invitadas o comentando. Pedimos que estas intervenciones del final sean más bien breves, pensando en poder dar varias palabras a todas las personas que estén participando, ya que sabemos que se trata de un tema que nos interesa a todos de forma transversal. Dicho esto, y siendo las 6:07, damos por inicio a este nuevo webinar de Fundación Sabia. Para dar un pequeño contexto al tema y como hemos compartido, bien digo, durante todo este mes de agosto en nuestras redes sociales, podemos decir que la presencia de VIH en niños, niñas, niñas y adolescentes sigue siendo una de las mayores preocupaciones, tanto internacionales como locales, de ONU-SIDA y las distintas organizaciones que trabajan en el tema, y que a pesar de los avances y conocimientos desarrollados en los últimos años, los compromisos y metas internacionales siguen sin alcanzarse completamente. Como ejemplo, tenemos al continente africano, que sigue siendo uno de los mayores focos de la pandemia y de presencia del VIH en niños, ya que allí es muy difícil acceder a atención médica de forma universal y con ello a planes de seguimiento, tratamiento y prevención. En Chile, por otra parte, tenemos, por ejemplo, que el primer caso registrado data de 1987. Se trató de un niño de 12 años que adquirió el virus de forma horizontal por transfusiones de sangre luego de una operación por quemaduras. Por otra parte, los primeros casos de transmisión vertical datan de 1989, tratándose de gemelos cuya madre adquirió el virus también por transfusiones. En base a estos primeros casos, comenzaron a establecerse los primeros protocolos y equipos que comenzaron a trabajar sobre el tema, que es algo que seguramente estaremos conversando durante las exposiciones. Le damos el paso entonces a Ana María Peña para iniciar estas conversaciones. Ella es una doctora retirada recientemente que estuvo a cargo del programa de VIH infantil en el Hospital Sotero del Río y trabajó en la temática desde los años 90 hasta abril del presente año. Ana María. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a los invitados de compartir con ustedes la experiencia que en realidad fue el desarrollo de toda mi vida profesional. Podemos presentar
la diapositiva. Bueno, como les comentaba, lo primero que quisiera comentarles es el diagnosticado desde el año 1987. Estos corresponden a 460 niños diagnosticados. Están registrados en el Instituto de Salud Pública. De ellos, lo importante es que el 33% ha adquirido la infección por transmisión vertical, es decir, por transmisión materno-infantil de su madre, ya sea durante el embarazo, el parto o el periodo de lactancia. Un pequeño porcentaje, un pequeño número de ellos en los comienzos, algunos por vía sexual. Ahora, la historia del VIH en la niñez se remonta a los años, a 30 años, especialista en el tema, quien puso el énfasis y en la formación de el Comité Nacional de SIDA, que reunió a los infectólogos interesados en el tema con la función de redactar las recomendaciones del tratamiento de los niños infectados. Y este comité fue el comité que ha aportado con la redacción de todas las normas del MinSal, que ha publicado el MinSal. Un hito muy importante para la prevención de la transmisión vertical en el mundo fue la publicación de un estudio que demostró que utilizando sidobudina oral durante el embarazo, el parto por vía endovenosa y al recién nacido por vía oral, lográbamos disminuir la transmisión vertical al niño desde un 25 hasta un 8%, o sea, en 2/3. Una intervención tan exitosa que de inmediato fue incluida como intervención en todas las normas y las guías internacionales. Y en nuestro país, a partir del año 1996, comenzamos a aplicar este protocolo en el Hospital Sotero del Río como un hospital pionero, y logramos entre el año 96, 97, 98 disminuir la transmisión vertical desde un 35 hasta un 8.5%, y en los años siguientes vamos con una disminución sostenida. Fue en el año 2005, con la incorporación del VIH al GES, en que se garantizaron todas las estrategias de intervención, tanto en el embarazo como en el parto y el recién nacido, con 100% de acceso y garantizadas por ley, de manera de lograr la reducción de la transmisión vertical con un protocolo completo que se logra, con el cual uno logra disminuir esta transmisión a menos de un 1 a un 2%. Y son las intervenciones garantizadas por ley, como digo, que están incluidas los tratamientos antirretrovirales, los exámenes de laboratorio, el protocolo diagnóstico del recién nacido, la supresión farmacológica de la lactancia materna y el aporte de lactancia artificial al recién nacido asegurada hasta los 6 meses. Muy importante que en ese periodo se incorporó el test de ELISA en el primer trimestre de embarazo. Pero, ¿qué pasaba? Seguíamos teniendo niños infectados a pesar de aplicar el protocolo en forma completa. Y fue en el año 2017 cuando demostramos como
que alrededor de un 40-45% de las madres que infectaban tenían este primer ELISA negativo. Por lo tanto, era necesario incluir un segundo ELISA en el tercer trimestre para disminuir el riesgo de transmisión. Y este fue incluido en ese año. En el año 2010, la OPS se plantea como meta la eliminación de la transmisión vertical, para lo cual lograr tasa de transmisión vertical de menos del menos. Chile 2010 debió validar esta eliminación de transmisión, y si bien cumplió con la meta, porque vertical de un 1.6%, no pudimos documentarla. Entonces, este es como el primer tema de estrategias, doctora, perdón, que están aseguradas por ley. ¿Sí? ¿podríamos intentar apagando su cámara, por favor? Porque nos comentan que se corta un poco la conexión. Al parecer está inestable. ¿Se apaga la cámara y deja solo el micrófono? La apagué. Intentemos así. Continúa entonces. Ya. Entonces, como decía, esta es la primera parte, que tenemos herramientas aseguradas por ley que nos permiten disminuir la transmisión vertical, es decir, que no nazcan niños infectados. Veamos las. En la segunda, el segundo aspecto importante de la niñez es, bueno, por supuesto, los niños que se infectan. Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico de aquellos niños infectados sin tener el antecedente de la infección en la madre? Normalmente llegamos al diagnóstico a través de una infección grave en el niño que requiere hospitalización, muchas veces ingresan a la unidad de cuidado intensivo, tienen un mal pronóstico y ya ingresan con una neumonía, una septicemia, una meningitis bacteriana que por sí sola tiene un mal pronóstico. Este es un primer golpe para la familia. El segundo golpe es el diagnóstico devastador: el niño tiene VIH. Y esto es un diagnóstico que va asociado al diagnóstico de la madre y muchas veces al diagnóstico del padre y también de uno o varios hermanos. En oportunidades me tocó diagnosticar 5, 6 miembros de la familia. Y es un diagnóstico asociado a muerte, asociado a vergüenza, a ciertas conductas, a muchos estigmas. Y la verdad es que como equipo de salud nosotros entramos a la intimidad de una familia, estamos expuestos a una multiplicidad de preguntas del entorno familiar, de parientes cercanos, y preguntas que no tenemos respuesta. El gran problema es la terapia. En los primeros años de la epidemia no existían tratamientos autorizados para ser usados en niños. Entonces, sabíamos sí que el sistema inmunológico del niño responde al VIH, que es gamma globulina, que es un pool de anticuerpos que se administraba por vía endovenosa una vez por mes, con lo cual podría durante un tiempo estábamos con las vacunas con las que actualmente se cuenta para gérmenes como entonces mejorábamos el aporte nutricional, era de que el niño fuera creciendo, fuera mejorando su condición y esperando que aparecieran nuevas terapias, que aparecieran medicamentos, hasta que fueron autorizados 2 medicamentos para niños en presentación jarabe, la lamivudina, la acidobudina, que utilizaban durante el mes alternando un medicamento los primeros
15 días del mes, y el siguiente, los siguientes 15 días el segundo medicamento. Siempre, desde que hubo disponibilidad de medicamentos, los niños tuvieron acceso en forma universal. Nunca vivieron mercado negro. Ahora, desde el punto de vista de la terapia, ¿cuáles son los problemas? Piensen ustedes que son niños pequeños, muchos diagnosticados los primeros meses de la vida, que pesan poco, 3, 4, 5 kilos. Esta terapia es para toda la vida y tiene como requisito una adherencia completa. ¿Y qué significa eso? Que el niño debe los días y en los horarios que están prescritos. En los medicamentos para pediatría son escasos. Que tenga una carga indetectable y tenga recuperación funcionado en múltiples oportunidades. ¿Sí? La verdad ¿Sí? creo que están comentando hartas personas que en verdad se está escuchando muy mal. Creo que también sería injusto para usted porque un tema súper importante está tocando uno de los puntos que más nos importan también. Lo que podríamos hacer es darle la opción de salir, volver a ingresar y retomar con usted después de las siguientes exposiciones. Porque de verdad Bueno, creo que sería injusto dejar así el audio, siendo que no se está entendiendo a cabalidad los puntos que está tratando. ya, perfecto. Entonces, Yo me comunico con usted por interno mientras bueno, presentamos a Marcela. ya. Ya, bueno, pido perdón también por los problemas de conexión que estamos teniendo. Es súper importante lo que tiene que decir Ana María. Vamos a tratar de arreglar el tema de la conexión y por mientras vamos a continuar con Marcela Mesina. Ella es psicóloga y magíster en bioética. Actualmente se desempeña en el programa de VIH-Sida en la unidad de infectología del Hospital de Niños Roberto del Río y cuenta con una larga experiencia en el tema de igual forma. Marcela. Voy a prender mi micrófono. Quiero saber si se escucha. Sí, sí se escucha Ya. perfecto. Mira, una de las cosas que quería rescatar es que Ana María nos da, ¿cómo se llama?, el encuadre, el marco teórico de lo que hoy día vamos a hablar. Entonces me parece súper significativo que podamos escuchar la presentación de manera adecuada, porque además ella es una de las líderes del VIH pediátrico en Chile. Entonces es muy significativo el mensaje que ella nos tiene que entregar. Yo tuve el gusto de trabajar con ella durante 10 años, entonces la considero una mentora. Ella es muy jugada por el trabajo, por cómo se realizó este trabajo en el Sótero. Tiene una vasta experiencia, efectivamente, como tú dijiste. Ella hoy día se retiró, digamos, del trabajo del Sótero, jubiló respecto, digamos, a ese trabajo, pero sigue activa. Y la verdad es que tampoco tuvimos una oportunidad de despedir a Ana María porque vino la pandemia. O sea, Ana María se iba a retirar en abril. Teníamos pensado hacer toda una actividad con todos los pacientes en homenaje a Ana María, y yo quisiera aprovechar esta oportunidad de esta presentación que ustedes nos están otorgando para hacerle un reconocimiento a su trabajo. El equipo pediátrico del Sótero fue un tremendo equipo. Yo estoy viendo aquí que está, ¿cómo se llama?, la Jessica Lillo, que ella también fue parte de este equipo, que está la Agustina Morales, que también fue parte, que está Laura Toledo. El Facundo nos colaboró en algunos momentos, en algunas graduaciones, porque tuvimos que crear una cantidad de ritos y de acompañamiento bien significativo por los motivos que Ana María estaba dando cuenta. Ana María decía que el diagnóstico y las partes más emocionales, que yo me voy a referir porque el resto es ella quien nos tiene que contar cómo es esta historia del VIH y cómo se la jugaron por conseguirse los medicamentos. O sea, ella misma iba a buscar gamma globulina para traer la mitad de una gamma globulina que se conseguía en un hospital para ponérsela a uno de nuestros pacientes. Entonces, esa es la mujer que estábamos escuchando. Y bueno, hablaba del aspecto emocional.
Y el aspecto emocional es una cuestión bien significativa, por ejemplo, Axel, en uno de los temas que tú me dijiste, en la develación del diagnóstico. Porque efectivamente los medicamentos que toman los niños y niñas y niñes que viven con VIH desde pequeñitos son muy malos. Hay unos niños que dicen que es el picante con gusto jalapeño. Otra niñita decía, este es el que tiene gusto a zapato, no me gusta el que tiene gusto a zapato. Entonces hacen escándalos para tomarlos, no los quieren tragar. Y ahí es donde los papás tienen que ser súper fuertes para darles estos medicamentos, porque de eso depende su vida, o sea, depende la historia de la vida que vayan a crear, depende de ese medicamento, no hay otra alternativa. Si tú no tomas el medicamento, te mueres, es así, y te mueres mal, y te mueres con una cantidad de enfermedades oportunistas que te hacen sufrir, y hacen sufrir a la familia. Entonces, el adherir a la terapia es una cuestión bien significativa, es bien fundamental. Y cuando no tienes esa posibilidad, porque te viene la culpa, porque cada vez que tú le vas a dar el medicamento, te acuerdas que fuiste tú quien le transmitió el virus a esa niña, a ese niño, a ese niñe, te complicas, po. Te sientes mal y lloras. Muchas mamás lloran cuando le dan el medicamento. Y como el niño no sabe por qué tiene que tomar este medicamento, hace escándalo, pues si es un remedio malo. Es malo, malo, ya te dije, gusto a zapato, gusto a jalapeño. Y es ahí donde el trabajo, digamos, emocional que uno tiene que hacer es de dar fuerza, entregar fuerza, habilitar, habilitar, habilitar y tener siempre claro que depende de ese medicamento la vida de ese pequeño, de esa pequeña, de ese pequeño. Si no lo toma, se muere. Insisto en eso, porque es bien fundamental y yo sé que ustedes en Sabia están haciendo investigación en adherencia. También hay una cuestión que tiene que ver con la develación, que esto está asociado a la develación del diagnóstico. Eh, la develación del diagnóstico es una cuestión bien compleja, porque tiene que ver con estos mismos sentimientos que se van acarreando cuando tú entregas este medicamento a tu niño, que no lo quiere tomar, que la pasa mal, que tú ves que llora, que además tienes que llevarlo todos los meses a control médico y de repente los niños no están enfermos. Entonces cuando no están enfermos dicen, ¿y por qué yo voy tanto al médico cuando mis compañeros no van y yo soy igual que mis compañeros? Y ahí empieza a instalarse el por qué tiene que tomar además remedio. ¿Por qué tomas remedio tú si no estás enfermo? Y tienen que tomarlo todos los días. Y ahí empiezan una serie de creencias y que tú eres enfermo de esto, eres enfermo de lo demás allá, o tú tienes un problema en las defensas, o tu sangre tiene alguna cuestión, pero nunca se refieren al VIH-Sida. La palabra que nunca se dice es VIH. Y entonces ese VIH va agarrando fuerza y es como una especie de monstruo que aparece y que está ahí permanentemente, porque tú en la medida que no lo nombras, le das poder. Cuando tú lo nombras, se desaparece. Y nosotros, para develar el diagnóstico, utilizábamos un cuento, que es el cuento de Rupert Singhi, o el duende saltarín, que es un duende que ayuda a una molirenita a casarse con un príncipe. Y la ayuda a cambio de lo que más ella vaya a querer. Y lo que más ella va a querer es un bebé que no sabía que iba a tener, pero le dice, cuando tú tengas tu primer bebé, ese bebé me lo tienes que entregar y tú vas a casarte y vas a solucionar tus problemas económicos y tu padre, que era un molinero que estaba en la ruina, va a tener un bienestar. Y la chica hace eso, le dice que sí, que se lo va a dar. Y cuando nace, viene el duende, aparece el duende, pasan años y el duende no venía, hasta que ella tiene este bebé y, y cuando nace aparece el duende, le dice, lo vengo a buscar. Y ella le dice, no, por favor, no te lo lleves. Yo lo quiero, yo no sabía que lo iba a querer tanto. Cuando yo te dije que te lo daba, no sabía todo lo que me iba a pasar. Y entonces viene este duende y le dice, ok, vamos a hacer un nuevo trato. Te voy a dar 3 noches. Y si en 3 noches tú no adivinas mi nombre,
yo me lo voy a llevar. Y entonces así, ella que era muy querida, porque finalmente había sido una muy buena reina y era muy querida por su pueblo, todo el pueblo empieza a buscar posibles nombres para el duende. Y viene la primera noche en que ella tiene que nombrar al duende y nombra una pila de nombres y el duende se reía y se reía y se reía y le decía, este bebé va a ser mío, va a ser mío, va a ser mío. Y así la segunda noche hasta que llega la tercera noche, que era su última oportunidad. Y en esa última oportunidad había un cazador que ve en un bosque a un duende bailando alrededor de una fogata y los ve como bailaba y en el baile decía, yo me llamo de tal manera, yo me llamo de tal manera y esta reina no va a saber mi nombre y yo tendré su bebé. Y bailaba y bailaba. Y entonces nosotros lo que hacemos ahí es contamos el cuento junto con la mamá, con el papá, con la abuelita y cuando hay que ponerle nombre al duende, yo le digo a la abuelita o a la mamá, mamá, ¿cómo se llama el duende? Y la mamá dice, VIH-Sida. Y ahí se devela este misterio y se instala un nuevo conocimiento. Pero eso requiere de todo un acompañamiento a esta familia para habilitarlo, para ser capaces juntos de contar este cuento. Eso es lo que yo quería compartirles a ustedes y dar las gracias a Ana María y a ese tremendo equipo del Sótero que nos hizo ser quienes somos. Entonces, de verdad, espero que puedan solucionar los problemas técnicos porque nuestro marco teórico está en las manos de ella. Un besito. Estamos tratando de solucionar los problemas con la doctora Peña, estamos hablando con ella, al parecer tuvo un problema de desconexión, se le había caído el internet y estamos tratando de reintegrarla para allá al final de las interacciones. Ahora estamos con María Elena, quien va a interactuar un poco con Marcela. Bueno, primero que nada, Marcela, pero qué gusto de oírte. Ay, Y además con esa pasión tremenda con que cuentas, da mucha alegría, da mucha gracias. alegría. Además, nosotros en la Fundación nos interesa mucho trabajar todos estos temas desde la perspectiva de los derechos humanos. Y cuando tú cerraste tu exposición, entregaste un elemento bien importante, que es, por ejemplo, que el tema de develar el diagnóstico pasa por trabajar juntos. Sí, Trabajar sí. juntos. Y eso es una recomendación muy importante en los derechos humanos, porque como todas las personas somos sujetos de derecho, los niños, las niñas, los niñes, son todos sujetos de derecho. Y desde los derechos humanos, los dos principios principales que se ponen es, bueno, el bien superior del niño, es decir, la necesidad de tener un Sí. diagnóstico trabajado, eso es un bien superior, Ujú. y el otro, el de no discriminación, el principio de no discriminación. Y cuando uno trabaja junto con el equipo, con las personas, pasa que nos hacemos capaces de enfrentar todas estas posibilidades de la discriminación o de los malos entendidos. Y también yo creo que de esas explicaciones un poco extrañas que empieza a dar la gente, que son muy falsas y que generan falsas expectativas y que generan, bueno, son situaciones que generan, a mi juicio, ignorancia, ignorancia que se instala alrededor del VIH. Y me gustaría, si puedes, conversar un poco de Mm. estas experiencias tan bonitas que dice, qué sé yo, a lo mejor darnos un ejemplo, a lo mejor mostrarnos un ejemplo, sin nombres por supuesto, pero un ejemplo que nos dejara más claro el cómo ustedes hacen esto. Mira, estaba pensando, tengo dos ejemplos para Ya, compartir. estupendo. Porque una de las cuestiones que ocurre cuando se devela el diagnóstico es que al tiro los tutores o los padres dicen, pero no se lo digas a nadie. Viene inmediatamente el, no le puedes decir a nadie. Entonces, tú te enteras de algo que es bien significativo como el nombre de tu enfermedad crónica y por otro lado hay una cosa que no puedes decir. Entonces, yo siento que ahí hay un antagonismo emocional porque te enteras de algo muy significativo que cruza tu vida, que va a depender tu vida de eso,
de cómo tú te comportes con esta enfermedad crónica, y por otro lado tienes que ser como secreto. Entonces, yo eso a mí me generaba mucha bulla, mucha bulla. Entonces, lo que empecé a trabajar también con los padres es que le dije, cuando ocurra esto, lo que vamos a contar es que son superhéroes. Porque, por ejemplo, tú conoces a Superman, ¿no es cierto? Y sabes que Superman se llama Clark Kent. Pero lo sabe, ¿quién lo sabe en la historia? Lo sabe solamente Luisa Lane y nosotros que los leemos. Pero el resto, los que son los más malos en la historia de Superman, no conocen el nombre porque ahí lo hacen vulnerable. Entonces, nosotros le decimos a los niños que ellos son superhéroes y que por lo tanto ellos tienen una parte que pueden contar, porque uno tampoco no cuenta todo. Uno no anda contando todo en la vida, va toda la gente. Pero, y que esto es algo que ellos van a contar a las personas que de verdad los amen y que de verdad los miren a los ojos y que ellos sientan la confianza. Porque no es una cosa para, como decía la doctora Peña en parte de su exposición, la cosa del estigma, de la cosa asociado, digamos, a una transmisión más bien sexual, y de entendiendo esto como pecaminoso, porque no es nada de eso. Esto es una enfermedad crónica y punto. Que se adquiere por una vía que es una de las vías de la vía sexual. Porque ahora, por ejemplo, tenemos el COVID, y el COVID uno toca algo y se enferma. Entonces, las vías del COVID es tocar cosas. Hoy día estaba acompañando a un chiquito que estaba hospitalizado por otro motivo, no por COVID, pero vive con VIH. Y dentro de las descripciones, decía que el chiquito era poco cooperador, medio mañosín, lo habían puesto medio como hipocondriaco y todo. Y yo llegué a verlo, yo la verdad es que no lo conocí ayer, porque con esto de la pandemia a mis pacientites los he ido conociendo de a poco. Entonces llegué ayer, estuve un ratito y hoy día me fui a acompañarlo. Y llega y estaba ahí como quejumbroso, y yo le digo, ¿qué te ocurrió? Y empecé a conversar con él, y la verdad es que tenía muchas ideas, pensaba que le iban a pasar cosas bastante terribles, entonces lo que tenía era miedo, tenía susto. Entonces, claro, cuando le dicen muévete o no sé qué, él dice, no me quiero mover. Entonces, de hecho, por ejemplo, tenía que tomar un té y no quería tomar té porque le dio una peritonitis. Entonces, antes de que llegara a operarse, había tomado un té y lo había vomitado. Entonces, no quería que le pasara de nuevo eso. Entonces, ahí le dije, oye, vamos a tomar este té y le vamos a dar un poder al té, los dos. Tomamos el té y le vamos a decir, eres una agüita sanadora, me vas a sanar y me vas a dar fuerza, porque él decía que se sentía débil, lleva 4 días sin comer. Le dijo eso a la agüita y después le dije, ya, vamos. Y le daba una cucharita y le daba tecito y le daba tecito. Y le puse además papel por si quería vomitar. Le dije, si vomitas, vomitas acá. Y si hay que limpiarte, yo te limpio. Entonces, seguimos en eso así tranquilo. Se tomó el té, comió 5 galletas y después me fui a hablar con las enfermeras. Y le dije, mira, lo que pasa es que tiene susto, y haciéndome así, contándole un poco, explicándole por qué, porque lo tienen como complicadito. Entonces, como lo tienen como complicadito, no lo van a atender de buena forma, porque van a decir, ya de nuevo el complicadito está con cuentos. Pero tiene susto, po. Si es chiquitito, tiene 11 años y además es aguaguao porque es hijo único de una señora que trabaja y está ella y él, punto. Entonces son distintos, po. Entonces, dentro de esto que tú me preguntabas, yo creo que los derechos de los niños tienen derecho a entender, a que les expliquen cuando les hacen un procedimiento, a que si le ponen alguna, porque yo le decía, mira, esa agüita de ahí es agüita para que tengas fuerza, por eso no tienes hambre. Y esa otra de ahí es medicamento para que no te duela, así que ya te están curando. Exacto. Pero nadie le explica que esas 2 agüitas que tiene colgando son para eso. Entonces me decía, y si se me acaba, o sea, si dejo, le van a dar a otro niño esta, quería compartirla. No se comparten, te las van a poner todas. Pero te fijas, empieza a preguntar otras cosas que son como divertidas, pero empieza a comprender. Entonces le digo, mira, te duele por esto, porque te metieron adentro una cosa y cuando uno le meten adentro, me dijo, no, me habría quedado un bicho malo adentro. No te quedó ni medio bicho, porque este médico es estupendo, maravilloso, te sacó todos los bichos.
pero hay que explicarle, po. Sí, hay que explicarle y no se les explica. sí, Entonces, en esto de empoderar y en esto de los derechos humanos hay que explicar de así maneras es. distintas, de maneras distintas. Sí, Si hay pues de maneras acuerdo de al nivel, explicar de acuerdo a la edad. sí, pues de acuerdo al nivel de desarrollo que tienen, así es explícito en la Exactamente, po. Convención de los Derechos del Niño. Te Claro. felicito realmente por ese Muchas trabajo. gracias. Creo que nos va a quedar, tenemos que hacer tiempo para las otras intervenciones, pero a mí me quedan un Dale, montón de cosas para conversar en la pregunta. segunda Dale, parte. Para la dale. segunda parte, dejémoslo. Ya, entonces Ya, nada, presentemos a la Belén. súper. Oye, saluda a la Belén. Ay, Besito. Sí, dejamos esas intervenciones que no, yo igual que con algunas preguntas tengo mis propias consultas, pero las podemos hacer al final. Vamos con Belén, que en un principio era la última intervención, pero esperemos que la doctora Peña pueda reintegrarse al final. Belén es una mujer de 20 años que nació con VIH, lo que se conoce como transmisión vertical, fue parte de los primeros programas al respecto. Además, participó en el libro Mujeres y VIH de Fundación Sabia y durante este mes también estuvo compartiendo y realizando una columna de opinión para la Fundación que pueden encontrar en nuestras redes sociales. Te dejo, Belén, para que nos converses. Ya, buenas tardes a todos. Y bueno, así como dijo Axel, sí, yo nací con el VIH. Y bueno, me diagnosticaron a mí como a los 2 años aproximadamente. De verdad, mi niñez fue como muy normal, si se podría decir. No fue nada así como extravagante ni con sumo cuidado. La única diferencia que yo veía era ir a médico, la gama, los remedios, y basarse en eso y en examen. Y bueno, o sea, uno cuando es chica no le toma mucha atención a las cosas en verdad, pero después con el tiempo eh, uno, a uno le empiezan a surgir dudas, o sea, en el sentido de que todos los meses tienes que ir a médico. ¿Y por qué tengo que ir a médico todos los meses? Decía yo. Es que te tienen que colocar la cama. Ya ahí estaba la cama. ¿Y por qué yo? Mis compañeros van tarde mal y nunca a médico. Entonces, obviamente empezaron a surgirme las dudas de que eh, ¿por qué me tomo los remedios? Como una esencial duda que a mí me surgía. Eh, en verdad era como, iba a médico, te decían, no, si estás bien, estás excelente, pero si estoy bien, así como dicen, o si estoy excelente, de excelente forma, ¿por qué tengo que seguir tomando los medicamentos? ¿Por qué tengo que seguir yendo a médico? Si supone que estoy bien. Y esas preguntas me las empecé a hacer como a los 9 años, en verdad. Y una vez en la pieza, hablando conmigo misma, en verdad, pensando yo, me decía yo, ya no me voy a tomar más los remedios y mi médico dice que estoy bien, entonces no me va a pasar nada. Y mi mamá me cuenta el por qué yo me tomo los remedios. Y desde ahí, o sea, así como dice Marcela, que hay distintas formas de contarle a un niño, a mí me lo contaron un poquito más crudo, si se podría decir. En la forma de que tu mamá te diga así directamente a sola, hija, ¿sabes qué? Tú tienes esto, tú tienes VIH. Y es como que, mamá, ¿qué es eso? Y me explicaba dentro de lo que podía ella, porque igual como que se quebró en ese momento. Me decía, no, este es un problema de la sangre que tienen muchos niños. Y dije, ya, pero ¿por eso me tomo los remedios? Sí, ya. Desde ahí empecé a entender, a informarme más y a preguntarle a mis médicos, y a la doctora Peña, después conocí a Marcelita. Y de verdad fueron un gran apoyo en ese entonces. Y, y de verdad muy agradecido por la forma que ayudan, por todo lo que hacen en verdad. Yo de verdad les admiro muchísimo. A mí me gustaría hacer tantas cosas como hacen ellas. Y bueno, con el tema del estigma se sufre demasiado. Demasiado, demasiado. Porque yo cuando me enteré, a las 2 semanas yo tenía que ir a médico, a otro médico, y sufrí como el estigma
por un profesional de la salud. Entonces yo decía, si un profesional de la salud me trata así, ¿qué puedo esperar del resto del mundo? O sea, igual mi mamá me había dicho, no le cuentes a nadie, como decía Marcela. Pero era como una mochila igual pesada, se podría decir, de, no sé, tener a tu amigo de confianza que sabe toda tu vida y no poder decirle eso, porque no sabe cómo va a reaccionar. Y bueno, esas cargas como que empezaron a surgir ahora más grandes, más que nada. Pero después, hablando bien el tema, uno sabe después llevar todas esas cosas. De decir, ¿sabes qué? Sí, yo soy portadora de VIH y hago una vida normal. O sea, he escuchado gente que dice, no, si una sirienta o un siriento se acerca a mí o me toca el brazo, yo me amputo el brazo y me corto el brazo. Y bueno, yo con mi mamá nos reímos un poco porque ni siquiera sabe que estamos tomando bebida del mismo vaso. Entonces, ellos piensan que se va a ver porque lo ven tanto en la etapa del SIDA que ellos dicen, o sea, si yo lo tuviera hubiera estado postrada en el hospital, no estaría aquí compartiendo contigo. Y bueno, son cosas que pasan en la vida que a uno le hacen ser más fuerte y a comprender ciertas personas que es más que nada por el miedo. Así que eso, como les podría decir. Mi querida Belén, primero qué gusto de verte y escucharte y verte así tan cercana, aunque estamos lejanas. Pero Exacto. yo, una de las cosas que quería comentarle a todos es que tu relato nos demuestra las capacidades y las habilidades que todos los niños, niñas, niñas tienen y que generalmente pasan desapercibidos por la sociedad adulta. Porque en el Sí, fondo eso es verdad. tú sabías antes. Tú Sí, yo fuiste a tenía corroborar. una leve sospecha de por qué así. Claro, claro, porque los niños y niñas observan, te fijan. Entonces, esto que se llama como el nivel de desarrollo del niño es tan importante porque en el fondo, cuando no se le consulta, cuando no se le pregunta, cuando no se le escucha a los niños, se cometen errores, pues. Eso. O das un diagnóstico muy adelantado o muy atrasado o muy así o muy así. Y cuando, Claro. como hace Marcela o como dices tú exactamente, claro, da la impresión de que si los niños son los que en el fondo guían, te informan, pucha, estamos muchísimo mejor. Quería preguntarte una cosita, así que una pregunta como, que ¿cuáles han sido algunos de los momentos críticos en tu trayectoria de vida, distintos a los que ya nos compartiste? Bueno, los momentos que digo en verdad es porque al tener uno las defensas bajas, o sea, uno está más propenso a tener neumonía, pulmonía y esas cosas. Y igual uno se cuida en ciertos aspectos. O sea, yo ya tengo 20 años y yo sí digo, hago una vida de una niña de 20 años, una mujer adulta de 20 años normal. O sea, yo sí salgo, pero igual está como esa pequeña cosa que hace el cambio de cuidarse con tomar alcohol o no tomar el alcohol con los remedios porque puede pasar algo. Entonces, está eso como uno de los cambios. Y bueno, también el roce con la gente ignorante en ese sentido, en verdad. Esas son como las cosas como más chocantes que me han pasado en la vida. De tratar de hacerle entender a esa persona que no es como ella piensa, como se la explicaron. O sea, se la explicaron de tan mala manera que imagínense que los hombres se hacen el examen porque piensan que una mujer los contagió. Entonces, yo hay veces que yo a mis compañeros le converso el tema de verdad, pero ellos no saben nada. No, es que, no sé, están saliendo con una niña, me pidió hacerme el examen para no tenerlo. Y dije, ¿pero te has metido con hombres? No. ¿Y te has metido con mujeres mientras están con el periodo? No. Entonces, ¿de qué te preocupáis? No, porque yo sé que ya, pero date cuenta que la mujer es más propensa a contagiarse que el hombre. O sea, igual, dos de frente le digo yo, no sé, tan cuadrado a tus cosas. Explicar igual un poco ese tema. Y igual ahora,
con el tema del estigma cuesta mucho sacarlo de la mente. Cuesta, como que si uno dice, aparte que los confunden mucho el VIH con el SIDA, siendo que son cosas diferentes. Claro, una lleva a la otra, pero son cosas totalmente distintas en verdad. Que, bueno, a ver, no sé, pues todos dicen no, que le tienen tanto miedo. Imagínense que dicen, yo prefiero tener cáncer a tener esto. O yo prefiero morirme a tener esto. Entonces, ¿por qué tanto el miedo a eso? O sea, ¿qué le habrán dicho a esa persona para que tenga ese miedo a preferir morirse a vivir una vida normal? Como cualquier ser humano así. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que justamente por eso es tan importante el desarrollo de la ciencia y hablar desde la verdad, desde la ciencia, desde lo investigado, desde el conocimiento, ¿cierto? Y yo creo que en esto también hay que tener como una barrera, el conocimiento versus la ignorancia. Y como decía Marcela, también en la experiencia, es decir, todo se puede explicar de forma sencilla, qué sé yo, todo se puede explicar, pero Sí. hay como cierto temor a saber la verdad también, y mucha gente se queda con los mitos, ¿verdad? Y prejuicios que hay alrededor. Sí. Claro. ¿Qué te Sí. parece, Belencita, si le damos la palabra a la doctora, que espero que ya se haya recuperado y entre aquí a nuestro conversatorio? ¿Sí? Sí, ok, ningún problema. Vamos entonces. Ya. Ya, vamos a intentar reintegrar la doctora Ana María Peña, que al parecer solucionó sus problemas. Vamos a intentarlo. Doctora, ¿está por ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Por el momento sí. Si no la escuchamos, yo le vuelvo a avisar. Bueno, pucha, lamento muchísimo los problemas técnicos, pero bueno, así es la cosa. Quiero retomar en esta diapositiva, no sé cuánto se escuchó, pero voy a partir de acá. Decía que el aspecto de los niños infectados, el diagnóstico en ellos es básicamente cuando no conocemos la condición de la madre, es a través de una infección grave del niño. Esto implica que el niño muchas veces se hospitaliza por una neumonía, una septicemia o una meningitis, se agrava, ingresa a veces a cuidado intensivo, ya tiene una infección de pronóstico reservado. Este es un primer golpe para la familia, y después viene un segundo golpe, que es este diagnóstico devastador. El niño tiene VIH. Y este es un diagnóstico asociado al diagnóstico de la madre, muchas veces al diagnóstico del padre y de uno o varios hermanos. Les comentaba que en una oportunidad diagnostiqué a 5 de 6 miembros de una familia. Es un diagnóstico de muerte, asociado a muerte, un diagnóstico asociado a ciertas conductas, muchas veces a estigma, a vergüenza, y la verdad es que como equipo de salud nos enfrentamos a que ingresamos al interior de la intimidad de una familia, estamos expuestos a una serie de preguntas que nos hace el entorno familiar más directo, abuelos, tíos, etcétera, y preguntas a las que no tenemos respuestas. Este es un primer problema. En los primeros inicios de la epidemia, los primeros casos, el segundo problema es la terapia. ¿Por qué? Porque en esa época no contábamos con medicamentos autorizados para tratamiento en los niños. Entonces, en el fondo, los niños se morían de infecciones. Había que salvarlos de las infecciones. Sí sabemos que el organismo del niño reaccionaba frente al virus formando una gran cantidad de anticuerpos, pero estos anticuerpos no le servían de nada, eran ineficientes, no lo protegían de las infecciones. Entonces sí contábamos con una herramienta que es un medicamento, un pool de anticuerpos en un medicamento que es la gamma globulina intravenosa, que se la administraba una vez por mes. De manera que los niños iban al hospital por lo menos una vez por mes, se hospitalizaban 24 horas, y con eso los protegíamos de las infecciones por un tiempo. Además del uso de antibióticos, además de los tratamientos paliativos en el sentido nutricional, de aporte nutricional,
para mantenerlos lo mejor posible, hacerlos crecer, subir de peso, a la espera de que llegaran nuevas terapias, que fueron apareciendo después de los 90, se autorizaron dos antirretrovirales, la acidobudina y la lamivudina en jarabe, y inicialmente nosotros tratábamos a los niños con estos dos medicamentos que alternábamos la primera quincena del mes con un jarabe y la segunda quincena con el otro. Claro, actualmente con la terapia altamente efectiva que se utiliza, ¿qué sentido tiene utilizar estos medicamentos de forma alternada? Pero no teníamos otra alternativa. Hasta que apareció la terapia altamente efectiva y fueron apareciendo medicamentos para uso en pediatría, más medicamentos. Y quiero contarles que los niños desde siempre en nuestro país tuvieron acceso universal a la. Los padres nunca debieron recurrir al mercado negro, lo que fue sumamente importante. El comité de SIDA en eso tuvo una función primordial. Siempre estuvo dispuesto a poner los niños en los niños, digamos, este valor que era la terapia y conseguimos los medicamentos que estuvieran disponibles. El problema de la terapia en los niños es que es una terapia para toda la vida y tiene como requisito que se cumpla una adherencia total, un 100% de adherencia. Eso significa que el niño debe tomarse todos los medicamentos indicados, todas las dosis y en los horarios que están prescritos. Y como les decía, por un lado tenemos pocos medicamentos, pocas presentaciones pediátricas, pensemos que los niños se diagnostican muchos de los primeros meses de la vida, los niños pesan poco, las dosis son por kilo de peso y no una dosis estándar como el adulto. A veces son volúmenes importantes, 5, 10 ml para una guaguita que pesa 4 o 5 kilos es bastante y varias veces en el día. Los jarabes tienen mal sabor, les provoca irritación gástrica, dolor de guatita, náuseas, vómitos. En la medida en que el niño va creciendo, va teniendo rabietas, usando el medicamento, no quiere tomárselo, y es una situación muy difícil para una madre que tiene este sentimiento de culpa, de ser la causa de la enfermedad del niño, y que además está viendo cómo sufre el niño porque tiene que tomar este medicamento que le está provocando malestar. Entonces, la adherencia a la terapia se ve interrumpida en las distintas etapas de la vida por distintos factores. Luego el niño va creciendo y cuando ya es capaz de tragar una pastilla, logramos mejorar esta adherencia, pero posteriormente, cuando llegamos a la adolescencia, viene la crisis de la adolescencia, y aunque ahí podamos simplificar la terapia y el adolescente pueda tomarse una pastilla al día, bueno, por la rebeldía, por la crisis de la adolescencia, por todos sus conflictos, por la etapa de la vida que está viviendo, también la adherencia se ve, decae, digamos. Son pacientes que son controlados mensualmente, van al hospital todos los meses, son funcionados muchas veces con el inspector, muchos especialistas. Entonces, la verdad es que se va transformando esto en una carga tanto para las madres, que son las que más asumen el rol, o las tutoras, cuando no está presente, transformando en que el niño se siente un niño enfermo. Un niño enfermo, un niño crónico, un niño de hospital. Simplemente nunca los inscriben en los colegios. Entonces, nuestro programa de atención, aparte del tratamiento médico y de todo lo que es la terapia antirretroviral, incluyó siempre la atención psicosocial como un pilar fundamental. Yo tuve la suerte de trabajar con un equipo de profesionales, pero maravillosos, con asistentes sociales que se dedicaron 100% a los niños,
tuve la suerte de tener asistente social para los niños infectados y otra asistente social para las embarazadas, su recién nacido, y hasta que controlaba hasta el alta del recién nacido, para cumplir con todo el protocolo, para hacer el seguimiento, las visitas domiciliarias, me ayudaron muchísimo en mejorar la adherencia al tratamiento, en el sentido de ir a visitar a los niños, colaborar con las madres en la dispensación de los medicamentos, en donde incluso almacenarlos. La verdad es que fue una suerte trabajar con un equipo de asistentes sociales tan comprometida. Y por otro lado, con psicóloga, la verdad es que fue uno de los pocos centros pediátricos que tuvo horas para psicóloga, para atención exclusiva, y dedicada a la atención tanto de los niños como de su familia en las distintas de la vida. Los niños fueron creciendo y veíamos que faltaban al colegio, las mamás por susto, por miedo a que se infectaran no querían llevarlo. Entonces pusimos énfasis en el programa en la inserción escolar, en la reinserción escolar, y buscando distintas fórmulas, cómo les iba en el colegio, cómo andaba el rendimiento, cómo andaba la asistencia. La gamma globulina, de ser una hospitalización de 24 horas, pasó a ser de 4 horas, porque incluso transformamos nuestra unidad de atención en una atención ambulatoria. Antes era de hospitalización, pasó a ser de atención ambulatoria, entonces los niños iban solamente 4 horas, de manera que pudieran ir al colegio. Y además organizamos fiestas de premiación a fin de año para premiar los logros escolares, de manera de incentivar la asistencia a los colegios, el que los niños pasaran de curso y que se proyectaran en la vida, en el sentido de rendir en el colegio, pensar en tener un futuro, estudiar, tener una vida laboral, un desarrollo como personas, como una persona normal, con una vida plena, pensando que esta enfermedad, si bien es una enfermedad crónica, es una enfermedad que si ellos mantienen un tratamiento adecuado, se van a morir de cualquier otra enfermedad, menos de VIH. Un punto muy importante fue el derecho a conocer el diagnóstico, que yo pienso que lo tocó Marcela, y develar el diagnóstico, correr el velo de este secreto que se mantuvo durante tantos años y que un poco nosotros estuvimos apoyando a las madres en el sentido de protegerlas un poco, pero llegó un momento en que tuvimos que tomar la decisión, enfrentar el diagnóstico y revelar el diagnóstico al niño para que no lo conociera de una forma inadecuada. En este momento cualquier niño puede ingresar a internet el nombre del medicamento que está tomando y va a saber exactamente lo que tiene. Entonces tenía que ser una revelación, acompañar la atención de las madres que sentían que tenían mucho temor en realidad a la reacción del niño a conocer su diagnóstico. Doctora. Bueno, no sé si me escucha, pero como usted decía, Marcela tocó el tema de la develación diagnóstica también. Se escuchó gran parte de la exposición, muy interesante como ya Entonces, sabíamos, la verdad pero es que no sé si me escucha. el programa es Bueno, como le decía, Marcela tocó el tema de la develación diagnóstica. Al parecer volvieron los problemas de conexión. No sé si me estará escuchando ahora.
pero creo que los puntos más importantes, más fuertes que nos interesaban que sí pudiéramos exponer, se alcanzaron a escuchar de buena forma. Vamos a pasar ahora a abrir las palabras, las preguntas. María Elena tenía varias preguntas, había dicho que le habían quedado en el tintero. Yo tengo una primera pregunta para todas las que expusieron, que tiene que ver con un poco con lo que comentaba Marcela respecto a esta enfermera o al concepto del niño complicadito. Tengo entendido que Belén también pasó por una situación que tiene que ver como con lo que voy a preguntar, y es como cómo se aborda el conocimiento respecto a los otros profesionales médicos sobre el VIH. Muchas veces también tienen parte de la ignorancia o replican el estigma personas que están dentro del mismo sistema de la salud. No sé cómo lo ven ustedes. Yo puedo hablar y que no puedo escribir. ¿Aló? ¿Sí? Ya, mira, con respecto a tu pregunta, en verdad, sí, yo pasé por algo así, como había dicho anteriormente, por un profesional de la salud. O sea, yo como ya estaba informada inconscientemente, para mí no fue tanto porque yo sabía, porque yo estaba en el área de infectología. Entonces, para mí no fue como, claro, fue chocante, pero no fue así como devastador en ese sentido. Pero sí fue como que un llamado de atención para ese profesional, porque si no hubiese sido yo hubiese sido otro niño, niña o niñe en mi lugar, hubiese sido totalmente distinto. O sea, hubiera sido a lo mejor esa pequeña personita que estaba ahí, no sabía, los papás todavía no le decían. Imagínense, mi mamá decía que yo tenía problema al riñón, y entonces obviamente puede ser muy fuerte la ignorancia de mismos colegas de la salud, profesionales, porque no saben si esa persona ya se lo dijeron o no. Tampoco ellos están en todo el derecho de decírselo así como uno dice sabiamente, o sea, así como uno dice de rompirraja. Claro. María Elena tiene la mano levantada y luego tenemos a Karina, creo que fue la persona que habló delante. María Elena. Mira, yo quería preguntarle a Ana María, que a su juicio, que dos cosas quería preguntarle a Ana María. Me quedé pensando en lo difícil que debe ser orientar y trabajar con mujeres embarazadas que provienen de otros países, de otras culturas, como por ejemplo las mujeres haitianas, que me gustaría que se refiriera a eso, si ha significado un desafío, qué sé yo, y en general, por la línea de los desafíos, ¿cuáles serían, a juicio de Ana María, los desafíos actuales de los programas pediátricos? ¿Se entendió, Anita? Creo ¿Sí? que Ana María está tratando Entrar, de no está. ingresar, sí, está en la sala de espera. Ya, después le decimos entonces. Sí, vamos a esperar a ver si logra ingresar nuevamente. Creo que había una palabra, no sé si era Valentina o Karina, pero hay... Le voy a dejar la mano. Era yo, Valentina. Adelante, Valentina. Es que a mí me gustó lo que dijo la Belén. Porque yo igual soy paciente con VIH y yo soy del resto del río. Ujú. Y a mí me pasó lo mismo que la Belén. Lo mismo que explicaba la Belén al principio.
¿Se escucha? Sí, ahí sí, nos contabas que te pasó lo mismo respecto a los profesionales médicos que no tienen como el tacto ni el conocimiento Sí, para hablar del tema. eso me pasó a mí. Sí, claro, de todas formas es un tema porque como Porque, ves, por ejemplo, yo el otro día fui a la posta y me preguntaron si yo tenía billete. Y yo le dije que sí, po. Y se sorprendieron así como que, wow. claro, claro, es un tema porque como vemos aquí mismo hay un grupo de profesionales Sí, que po. tratan de trabajar sobre el tema, que quieren acercarlo y hay otras personas que como tú decís se sorprenden, que no están familiarizados, que lo ven como algo raro, hasta el día de hoy sigue viéndose con ese estigma. Sí, po. Y yo lo que mirando nomás no le dije nada, nada, porque ¿qué le saco de decir algo? Claro, no sé si ahí María Elena podría aportarnos una visión más desde lo que tiene que ver con... Sí. La formación del profesional en derechos humanos es una cuestión básica que debería estar en los currículum de las universidades. O sea, tú no puedes desconocer al sujeto, a la persona que estás atendiendo. Tú tienes que manejarte. O sea, hay gente tan ignorante entre los profesionales que tratan a las personas como si fueran cosas. Y eso yo creo que tiene que estar desde la formación básica de la persona que va a atender a otra. Es decir, desde los currículums universitarios. Y eso es una formación para todo profesional. Entonces resulta que estos profesionales atienden a personas, como nos explicaba muy bien Belén, le producen a las personas un sufrimiento cuando no se reconoce al sujeto de derecho, cuando no se conoce a la persona. No importa la edad que tenga, no importa dónde provenga, ¿te fijas? Entonces el profesional desconoce eso. Pero yo creo que eso es una necesidad de formación. En mi experiencia, muchísimos profesionales pasa lo que se espanta con el VIH o miran extraño a una persona que es, qué sé yo, que será gay, no sé qué. Eso es falta de formación en derechos humanos de los profesionales. Yo creo que este equipo de profesionales, qué sé yo, que tenemos acá son personas maravillosas que han ido haciendo camino. Lo que nos contaba Marcela, los que nos contaba Ana María, cómo ellos han ido avanzando, es impresionante y da mucho gusto. Eso nada más quiero decir. María Elena, soy Ana Negrete del Liceo 7. Eh, ¿Puedo hacer un comentario? Qué gusto, Anita, por supuesto. No, yo solamente estoy muy emocionada. No me imaginé que el Sótero tratara a su gente de esa forma, sobre todo este equipo. La verdad es que agradecida, yo nunca quizás no voy a ser la beneficiada, pero qué lección más grande de poder atender a gente que está necesitada y que de esa forma tan cariñosa me tiene muy emocionada y yo se los agradezco infinitamente en nombre de la raza humana, de verdad. Me emocionaron y yo veo en mi liceo muchas cosas, pero la calidad de esas personas, esas profesionales, inmensamente agradecida por lo que hacen. Así que eso. Muchas gracias, Ana. De verdad, sumarme a tus palabras. Son unos profesionales increíbles. El lado humano lo estuvimos conversando también con Marcela en el Instagram Live. También cuando hablamos con la doctora Ana María Peña, el lado humano que está dentro de esta labor que ellas realizan es increíble. Creo que había una palabra de Karina. No sé si aún está interesada en hablar. ¿Puede habilitar su micrófono? Bueno, si quiere hablar puede hacerlo y ahí le damos la palabra. Se reintegró también la doctora Peña, por si puede repetir la pregunta, María Elena.
a la querida doctora Peña. Mira, me quedé pensando en lo desafiante que debe ser trabajar hoy con mujeres embarazadas que tienen VIH, pero que provienen de culturas muy diferentes como las mujeres provenientes de Haití, por ejemplo, para darte un ejemplo. Entonces, que me gustaría si te puedes referir un par de minutitos a eso. Y la otra pregunta que quiero hacerte es que, a tu juicio y con conocimiento que tienes, ¿cuáles son realmente hoy día los grandes desafíos de los programas de niños? Bueno, María Elena, sí, la verdad es que para nosotros fue un tremendo desafío el tratar a las madres haitianas, porque hay múltiples barreras, no solo las barreras idiomáticas, sino que las culturales también. Llegó un momento en que en el Sótero tuvimos más del 70% de las embarazadas de origen haitiano. Entonces, la verdad es que nos vimos bien sobrepasados. La forma de cómo atenderlas. Entonces, lo primero que hicimos fue solicitar a las autoridades del hospital un facilitador. Y la verdad es que fue realmente una tremenda solución que posteriormente después la verdad es que le sirvió a todo el hospital. Ancelot le sirvió a todo el hospital, pero partió como facilitador para el programa de prevención de transmisión vertical. Y con él y una bastante de psicología, se elaboraron unas cartillas en que la verdad es que tuvimos que partir de lo más básico, que era incluso la preparación de una mamadera, porque no nos entendían, porque ellas tienen otras costumbres. Ellas tienen costumbres como, por ejemplo, preparar mamaderas para todo el día, en una mamadera, volumen de todo el día, y andaban circulando por la calle con esos volúmenes, con calor y con el riesgo de sobreinfección bacteriana dentro, digamos, de la mamadera. Entonces, las cartillas traducidas al creolé les indicaban incluso cómo preparar mamadera, cómo administrar el medicamento, la acidopurina, en qué horarios, con relojes especiales. Bueno, y de esa forma, y además con un seguimiento telefónico, con seguimiento con visitas domiciliarias por parte de la asistencia social, logramos lo que yo nunca pensé. Nosotros no tuvimos ningún niño infectado, hijo de madre haitiana. La verdad es que fue realmente un éxito. En otros centros yo sé que han tenido fracaso de protocolo, pero la verdad es que nuestro seguimiento era tan exhaustivo. Nosotros controlábamos a los niños una vez por semana y con todas estas ayudas, con todas estas herramientas, no tuvimos ningún problema y controlamos muchísimos niños. Así que la verdad es que fue un tremendo desafío, pero creo que logramos el objetivo. Y bueno, y los grandes desafíos para los programas infantiles son, en primer lugar, diagnosticar a los niños que todavía se siguen infectando. Yo creo que tenemos que seguir haciendo educación a los equipos de salud. En atención primaria se siguen pasando niños, digamos, hay niños que se diagnostican muy tardíamente, niños que se diagnostican a los 10, 12 años, que han sido en múltiples oportunidades controlados en atención primaria, y que realmente, aunque uno al equipo de salud, a los médicos, les haga miles de clases teóricas, de repente no les entra el tema, no sé, si la práctica no lo ven, no piensan en el diagnóstico. Entonces estos niños van pasando, van creciendo, van pasando de médico en médico, de especialista en especialista, y a nadie se le ocurre que por qué tiene tantas infecciones, por qué tiene tantas bronconeumonias, por qué tiene los ganglios tan crecidos, etcétera, porque nutren, entonces llegan a diagnóstico en forma muy tardía. Y en segundo lugar, mantener la adherencia. Yo creo que hay que insistir en programas que
permitan que los niños tengan adherencia completa para que tengan un éxito. Y hay distintas formas. La verdad es que simplificar la terapia, de repente nosotros, por ejemplo, Marcela, unas aplicaciones en el teléfono celular a los niños más grandecitos, con alarmas que les recordara, etcétera, buscar formas. Pero otro gran desafío son los adolescentes. Y yo creo que esto tiene que haber un centro de adolescencia que concentre a los niños que no son tantos, y en Chile son pocos, pero que les brinde en adolescencia, porque el adolescente es distinto al niño. El adolescente tiene atención enfocada en terapia, sino que también a la atención en cuanto a su vida sexual y otros aspectos. Entonces, Bueno, parece que se fue otra vez la doctora. En verdad una lástima porque cada una de sus intervenciones y lo que nos va contando es muy interesante. Hay aquí una pregunta de Karina que nos dijo que no podía hacerla desde el micrófono. Quiere saber si existen recomendaciones para apoyar a las personas que viven con VIH en infancia y escolaridad, es decir, si pueden hacer relaciones con el profesorado y la educación a estos profesionales. Creo que se refiere a si hay algún programa como dentro de los mismos colegios, dentro de la escolaridad, para apoyar a los jóvenes, niños, niñas que viven con VIH. No sé si me escucha la doctora o Marcela. Si ¿Quieres que te puedo, o sea, no existe que yo conozca desde, o sea, como un programa especial de apoyo a los colegios, no existe alguno oficial. Lo que sí existen son iniciativas particulares, que existen intenciones de parte de los colegios, y en el caso nuestro, por ejemplo, cuando éramos equipo de Sótero, se iba, se visitaba y se hacían capacitaciones, porque a la larga de repente es inquietud de los profesores. Hay algún profesor que conoce que en su sala existe un chique que tiene diagnóstico de viviendo con VIH y quiere conocer más. Nosotros nos comunicábamos y conversábamos en línea directa, pero es una cuestión como de las voluntades. No existe un programa oficial. Si la pregunta es si existe algo oficial de parte del ministerio, no existe. Pero siempre están las voluntades para asistir y para capacitar, porque a todos nosotros que trabajamos en este tema, por lo menos que los que llevamos años de años, nos interesa que la gente cambie su mente, po. Entonces tenemos la voluntad y la disponibilidad para asistir. yo quería hacerte igual una pregunta, Marcela, que ya te la hice en el live que tuvimos, pero me Dale. gustaría repetirla porque creo que es re importante. Y para ir cerrando igual, si es que no hay más palabras, de todas formas podemos dar un par más si es que se levantan la mano, si las ponen por el chat. Me gustaría que, ya que estamos en este contexto y estos webinars igual salen desde la pandemia y desde la cuarentena que hemos tenido, que nos contara un poquito cómo han seguido activos estos programas, la atención a los niños, cómo se han ustedes un poquito adaptado o tomado nuevas medidas con lo que está pasando. Bueno, como yo te decía la otra vez, en el caso, a ver, yo ya no estoy en el Sótero, yo me fui en marzo de este año al Hospital Roberto del Río. Estoy en el mismo programa de infectología SIDA pediátrico en el Roberto del Río. Como señaló la doctora Peña, ella tenía
era uno de los pocos programas que tenían psicólogo para el programa de pediatría. Por ejemplo, en el caso del Roberto, nunca habían tenido hasta este año, en marzo, que es cuando yo postulé en un concurso, gané el concurso y pasé a ser parte del staff del Roberto con una jornada completa. Pero ellos no habían tenido nunca psicóloga propia o psicólogo propio, digamos, del programa. Entonces, en el caso mío, el trabajo, alcancé a conocer a algunos niños, algunas niñas, y me contacté por los teléfonos. Y en realidad organicé un grupo de mujeres con las mamás y cuidadoras y madres de estos niños, y ahí empecé a hacer un trabajo regular, que ya llevamos 13 semanas en ese trabajo regular, y a partir de esas confianzas van saliendo, digamos, los mismos pacientes míos, que las mamás dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me ayudes en tal tema con mi chico, con mi chica, y así ha sido el trabajo, digamos, en el caso mío, con esta terapia, como te digo, de grupo con las mamás y con tratamiento individual a cada uno de los niños, niñas y adolescentes que lo requieren, de acuerdo a las necesidades emergentes. Y en el caso de farmacia, te puedo compartir que la farmacia hizo un plan especial donde los medicamentos se los iban a dejar a la casa. Entonces la idea es que no salieran, no concurrieran al hospital a buscar sus medicaciones, sino que se quedaran en su casa y la farmacia llegaba a los distintos lugares del área norte entregando los medicamentos. Y en el caso, digamos, de la atención clínica de los médicos, hay dos médicos, la doctora Galás, que es la jefa del programa, y el doctor Velázquez. Ellos atienden en la medida que alguna persona necesita una urgencia. La idea es que no fueran tampoco, no concurrieran, no se trasladaran desde sus casas al centro hospitalario para evitar el tema del contagio de COVID en los medios de transporte, etcétera. Pero si tienen una urgencia, por supuesto que tienen que concurrir al hospital y están siempre dispuestos. Y como tenemos ya los teléfonos actualizados de todos nuestros pacientes, pacientitos, pacientitas, lo estamos informando y lo estamos chequeando. O sea, existe un chequeo permanente y una comunicación permanente de cómo estás, cómo te has sentido, llama también el farmacéutico, y así estamos en contacto. Entonces, toda esta cuestión de pandemia la hemos vivido a través de estos sistemas, del sistema del Internet, y hemos creado una nueva forma de comunicación como la que ustedes están haciendo con nosotras ahora, de poder poner en común temas que son de nuestro interés. Y además acompañarnos, porque es súper importante acompañarnos en este tema de la pandemia, porque solos, como se dice, solas, soles, nadie va a salir. O sea, hay que ser bien consciente. Una de las preguntas que estamos trabajando en esta última semana con las mamás, cuidadoras y mujeres de pacientes viviendo con VIH que se atienden en el Roberto del Río, es cómo piensas que debería salir, cómo piensas que debería ser la transición a la salida de la cuarentena, cuáles son los resguardos, como para hacer un poco de conciencia qué es lo que piensan y cuáles son las propuestas que tienen para su autocuidado y los cuidados de los suyos y los cuidados de los otros también. O sea, porque uno tiene que ser reconsciente con uno y con el resto. Yo he visto en la calle gente pegada una con otra que no se conocen, entonces la verdad es que cero distanciamiento social. Y eso es complejo porque yo creo que puede venir un rebrote. Mientras no existe una vacuna, estamos todos expuestos. Claro, Expuestas y expuestes. Y hay que empezar a ver cómo se redefinen estas interacciones Exactamente. en todos los ámbitos. Tenemos las últimas palabras. Marco Ruiz tenía la mano levantada y luego Millaray Fernández. Marco. Sí, dos cosas. La primera es que saludar y felicitar a Marcela Mesina y Ana María Peña. La verdad es que tiene que ver con la voluntad, con el deseo, con la fuerza que tienen los profesionales en particular. A mí me gustaría que eso fuera como parte de una política pública. Entonces desde ahí, desde mis felicitaciones, porque no creo que haya sido posible lo que comenta Marcela, lo que pasa en el Roberto del Río, haya sido posible con un conjunto de profesionales, digamos que por voluntad quieren hacer de este programa,
pediátrico, digamos, una respuesta concreta, mirada también desde los derechos humanos. Entonces yo me gustaría preguntar a la Marcela y a Ana María si no es muy loco, digamos, plantearnos o replantearnos una estructura de una CONACYDA u otra forma en que tuviera este respaldo político y técnico que tuvo en su momento, digamos, la CONACYDA, ¿no? Porque hoy día el programa no ha sido capaz de apoyar y entregar ciertas directrices o protocolos en el contexto del COVID. Tomo la palabra tomando algunas de las recomendaciones que comentó Ana María en el final de su intervención, de la última intervención. Me parece bien prudente, pues Marco, me parece súper prudente que existan unas directrices con más poder político, como fue en algún minuto la CONACYDA. Porque en este minuto el tema del poder político y los niños y los adolescentes es muy bajo. O sea, existen estas voluntades que tienen que ver con profesionales determinados y existe claramente un acceso a la terapia que es una cuestión bien significativa. No hay que desconocer eso. Pero la juventud, digamos, las personas que han nacido con VIH son chicos, son chicas, o sea, tienen poca edad, el más grande de tener 26, 27, entonces, y han tenido una vida completa viviendo con VIH. Su voz es una voz que no ha sido todavía escuchada. Entonces hay una deuda política ahí. Ahora, me parece lo que tú dices respecto a una directriz, porque tendría que ver con estas capacitaciones y como decía María Elena, con intervenir de repente los currículum de las universidades. ¿Cómo no es posible que se toque el tema del VIH? Y ¿sabéis qué más? El tema de los derechos humanos, si esto se trata de personas, de tratarnos bien con respeto y dignidad. Eso es la base que debería tener cualquier persona de cualquier profesión, pero eso no ocurre. Eso no está ocurriendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Estructuras, po. Estructuras que nos digan, trátese bien, pues. Trátese bien porque no se trata tan bien. Porque por ahí dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos y efectivamente así es. Porque si fuera común, otro gallo nos cantaría. Y si nos respetáramos y fuéramos dignos unos con otros, viéramos esa dignidad en esa persona, nos viéramos reflejados, la cuestión cambia. Pero claramente no es así, po. Entonces, ¿qué necesitamos? Organismos, estructuras que nos instalen el cómo tratarnos, el qué hacer, el cómo se tiene que llevar un programa. La Ana María dijo bien clarito, es necesario un programa de adolescencia, que sea de adolescencia hasta, qué sé yo, 25, casi 30 años, hasta joven, adulto joven, porque cuando los adolescentes pasan al programa de adulto, ocurre gran cantidad de pérdidas de tratamientos. No siguen la misma continuidad. Entonces ahí hay una cuestión que es bien significativa y hay que ponerle coto. Y probablemente si tuvieran un programa de transición a la vida adulta, donde existieran especialistas en adolescentología, la cuestión nos cambiaría, po. Y se lo merecen, se lo debemos. Somos nosotros, la sociedad, lo que lo debemos eso. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Creo que no tenemos a la doctora Peña, una lástima, insisto. Millaray, tiene la mano arriba. Bueno, primero, buenas tardes. Mi nombre es Millaray Fernández, soy estudiante de Trabajo Social de tercer año de la Universidad Central. Y bueno, primero, más que nada, agradecer la instancia y a cada una de las invitadas que nos han permitido conocer sus testimonios y experiencias que de verdad son muy valiosas. Cada caso, como mencionaban, tiene sus propias particularidades y eso también es muy importante de cómo reconocer cada contexto, situación e intereses de cada niño, niña y adolescente. Bueno, más que nada, mi pregunta va enfocada a cómo se va construyendo como este trabajo que implica un trabajo multidisciplinario y cuáles son como las principales dificultades a las que se ven enfrentadas como profesionales. Marcela.
¿Sabes qué? Es que yo estaba viendo que estaba la Jessica Lillo también entre los participantes y quizás ella también podría colaborar con la respuesta, a construir esta respuesta. Ella es orientadora familiar, ella fue parte de este equipo del Sótero y estaba entre los invitados. No sé si acaso puede también aportar a contestar esta respuesta respecto a las dificultades, porque hay varias desde los espacios físicos en adelante. O sea, uno tiene que hacer un trabajo de sensibilización muy grande. O sea, el trabajo del tema del VIH guarda relación con la sensibilización. Y desde ahí empezar a conquistar espacio, porque no hay espacio. O sea, en los hospitales de repente no existe la sala para atender. O sea, estamos desde esa precariedad. Y tenemos que construirlas, tenemos que inventar, tenemos que ser flexibles, pero también eso te agota de repente en algún minuto estar buscando lo mínimo, que es digno tener una salita donde tú puedas encontrarte con tu paciente. Entonces es desde esa dificultad hasta lo que comentaba Belén. O sea, yo quisiera rescatar que Belén es una joven mujer. Yo estoy re contenta con la Belén. La Belén es súper potente y la Belén se ha construido a sí misma junto con su familia, que es súper amorosa y cuidadosa. Y ella tuvo una experiencia bien triste con un profesional de la salud que fue prejuicioso, po, y que tenía susto, finalmente tenía miedo del tema del VIH. Entonces, en la cosa del miedo y el prejuicio van como de la mano. Entonces, una de las cuestiones y los desafíos, contestando también a esta pregunta, tiene que ver con informar y educar. Entonces, sumando lo que decía Marco, quizás una estructura de parte del Ministerio de Salud tendría que ver también con educar, actividades que se hicieron hace muchos años atrás, pero habría que retomar, porque es cierto lo que dice la Belén, o sea, la imagen de las personas que viven con VIH es la imagen que quedó grabada hace muchos años atrás, cuando el VIH en los 80, pues. Estamos hablando de la etapa SIDA, cuando gente muy, muy enflaquecida, muriendo por cánceres, sarcoma de Kaposi fundamentalmente y otras patologías, en unas situaciones muy dramáticas, con un cuerpo muy, muy eh, consumido. Entonces esa imagen es muy potente y quedó grabada en este inconsciente. Y la verdad es que no es así ahora. Ahora es bien distinta. Entonces hay prejuicios que tienen que ver con la información. Por eso es importante educar, educar y educar a todo nivel. Creo que Jessica salió hace un rato, pero eres seca, Marcela, de verdad. Creo que contestaste la pregunta y en honor al tiempo me gustaría darle unas últimas palabras a María Elena, a Belén y a ti para ya ir despidiendo esta actividad. Son 20 para las 8 y creo que ya hemos hablado casi 2 horas, así que vamos despidiéndonos. Les doy el último espacio. Es como feo que sea del equipo la que me despida antes, pero voy a aprovechar de despedirme y decirles que yo pienso lo mismo que la Anita Negrete. Yo pienso que ustedes son mujeres excepcionales y que lo que han aportado a este país y a las personas jovencitas y niños y niñas que viven con VIH es algo maravilloso. Y lo digo porque conozco a Belén, que es resultado también de todos estos esfuerzos. Y también decir que la Fundación Sabia está por trabajar contra este prejuicio, está por educar, como tú decías, Marcela, está por avanzar, está por, desde la mirada de los derechos humanos, profundizar. Yo espero que por favor, que no nos vayamos, que quedemos conectadas, porque creo que necesitamos que lo que dice Ana María sea conocido por todos. Y el aporte de Marcela Mesina, es colega mía, encuentro maravilloso lo que tú haces, Marcela, y esta maravillosa mujer, potente, fuerte, como todos dicen, que se llama Belén. Yo digo, bueno,
ustedes han aportado enormemente. Yo les quería agradecer porque he aprendido un montón y he estado muy contenta acá en este conversatorio. ¿Sabes qué? Yo voy a despedirme la segunda porque yo creo que Belén tiene que cerrar el conversatorio. Por eso me sumé. Yo solo quiero dar las gracias por haber tenido la oportunidad de participar en este conversatorio, rendirle un homenaje muy de corazón a Ana María. Ana María Peña, yo te doy las gracias porque eres una mujer increíble, eres maravillosa, has hecho muchísimo por el VIH pediátrico en este país y hay muchas vidas que dependen de lo que tú hiciste. O sea, hay gente viva y contenta. Entonces yo a ti te rindo un tremendo homenaje. Y ahora dejo a la Belén, que la adoro y la encuentro una mujer potentísima. Así que Belencita, para usted la palabra. Muchas gracias. De verdad, muy agradecida de ser parte de esto, en verdad. Nunca me lo esperé. Y de igual manera estoy muy agradecido de todos ustedes, de Ana María, de la Marcelita, porque siempre han estado ahí. O sea, igual pese a todo, siempre están ahí y siempre está ese como calor familiar que tienen ellas. También con con María Elena. Pero en verdad, ellas saben que yo estoy siempre dispuesta a ayudar. Porque si yo pudiese hacer la mitad de lo que hicieran ellas, yo feliz. Mientras pueda ayudar a toda la gente para que entienda o para que pueda llevar mejor una vida normal. No es nada más que eso, una vida normal. Que quede fuera ese prejuicio. Porque de verdad, yo soy una mujer hecha y derecha. Yo ya estoy terminando mi carrera. En mi tiempo fui circense, así que yo en ese sentido hago una vida normal, totalmente normal y gracias a ellas, sinceramente. De verdad, un besito gigante a todos y muchas gracias por esta instancia. Bueno, obviamente nos hubiera gustado tener a la doctora Ana María Peña para que también hiciera su despedida. ¿Me Por escuchas? mi parte, ¿sí está? Sí, estoy. Ya, para que Sin problema, ¿no? Bueno, adelante. sí, yo quisiera despedirme, agradecer la invitación y agradecerles a ustedes por haber por haber conversado sobre este tema que la verdad es que es muy importante para nosotros los pediatras infectólogos que nos hemos dedicado toda la vida a esto. Yo estoy muy contenta de haber visto a Belén. Belén es una persona excepcional. Cuando nosotros hacíamos trekking, ella llevaba la delantera y en contacto con la naturaleza, subiendo los cerros, eran justamente para eso, para que ella se diera cuenta que ella era una persona absolutamente normal, que tenía que vivir la vida, ser feliz en la vida. Y yo me siento tremendamente recompensada de verla así, porque creo que el objetivo de mi vida profesional se ha cumplido al verla así como está ella. Yo estoy feliz, realmente feliz, así que le agradezco mucho. Bueno, por mi parte, darle las gracias a estas 4 tremendas mujeres que participaron hoy día en este conversatorio. Creo que es importante repetir sus nombres: a Belén, a la doctora Ana María Peña, a Marcela Mesina, a María Elena Humada también. Muchas gracias por estar en este espacio, por dar su experiencia, por dar su opinión. Son admirables, de verdad. También darle las gracias a las personas que nos acompañaron durante estas casi 2 horas 20 que llevamos conversando. Quisimos cerrar este mes de agosto donde se celebra el Día del Niño, Niña, Niñe, y donde también tocamos durante todo el mes el tema de la niñez y VIH. Quisimos cerrarlo, como les digo, con este conversatorio. Esperamos que haya sido un aporte para esta discusión. No por haberlo tocado este mes significa que va a quedar ahí, sino que tenemos que rescatarlo sin duda.
como puso Marcela por ahí en uno de los comentarios, quizás hacer un Instagram Live también con la doctora Peña para rescatar con mejor calidad o de mejor manera su opinión, sus nociones, su experiencia. Así que ahí nos vamos a estar contactando con ella, dejarlos invitados también para que nos vean en nuestras redes. Seguimos compartiendo información, seguimos tocando otros temas, pero como les digo, sin dejar de lado que nos planteamos desde un principio como un tema del que no se habla mucho, del que no es tan fácil rescatar información. Creo que nosotros también como equipo y personas que compartimos Fundación Sabia hemos aprendido un montón durante este mes. Y eso, despedir este conversatorio, darle las gracias nuevamente a todos los que participaron, a quienes expusieron. Repetirles que va a quedar grabada la actividad, se va a subir en los próximos días a YouTube, ahí vamos a intentar hacerle unos arreglos para maquillar un poquito los errores de conexión que tuvo la doctora. Sigan atentos a nuestras redes sociales y nos estamos viendo. Muchos cariños a todos.